Bueno, el diario El Comercio viene publicando una serie de informes, producto de su unidad de investigación, sobre temas vinculados, entre otras cosas, a los dinámicos del centro y al movimiento económico y comercial promovido a partir de la gestión de este partido en el gobierno regional de Junín, de la región de Junín. Uno de los informes que ha llamado más la atención es que ha aparecido últimamente nada menos que una unidad financiera informal, es decir, crédito, pero con locales, con ubicación, etcétera. No es el crédito que me pueden a mí pedir informalmente en la calle. Yo meto mi mano al bolsillo y le doy $500 a un tipo, y le digo, si no me pagas te mato, ¿no? No, esto es un local, esto es algo así. Bueno, el periodista que ha investigado este caso está con nosotros y es Miguel Gutiérrez, periodista de la unidad de investigación del diario El Comercio. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Chema? ¿Cómo te ha ido? ¿Tienes fácil acceso al crédito tú para tus finanzas personales o no tan fácil? No, la verdad que no. La verdad que no es tan fácil. No he tenido ese privilegio. Y eso que eres periodista del comercio. Imagínate que fueses periodista del sombrero. Ahí de repente sí se puede conseguir. Ahí tal vez sí. Y en Junín, sí. ¿Cómo es esto de una institución financiera informal? Pues bueno, llegamos a esa conclusión de una institución que da créditos de una forma informal por varios indicios, ¿no? Bueno, para decirte que yo he estado en Huancayo como varios otros periodistas tratando de averiguar un poco más de estas conexiones de el señor Vladimir Cerrón con el gobierno regional y bueno, y muchas de esas denuncias por corrupción. Es ahí en el transcurso de estas indagaciones que averigüé de alguna manera que efectivamente... ¿Salió el tema? ¿En una conversación salió el tema? Conversaciones con las fuentes. Casual, digamos. O sea, sí, de alguna manera, sí. Habían tantas denuncias y eso evidentemente te abre el apetito, digamos, te abre el ojo. Como periodista, claro, el olfato. Sí. Tienes que oler dónde está la carnecita. Efectivamente, y eso fue así. Que a veces está oculta sobre un montón de arroz o de papas fritas, ¿no? Pero ahí está la carne. Ahí estaba, sí. Antiguamente se decía, a los periodistas les decían, where is the beef? O sea, ¿dónde está pues ¿dónde está la carnecita? ¿Dónde está el lomo? Where is the beef? Decía, uno que habla mucho, where is the beef ya concreta. Bueno. Y había bastante carne, solo que había que escogerla, ¿no? Mejor de alguna manera. Y de alguna manera, como te decía, eso en estas conversaciones, estas indagaciones, vimos, bueno, ¿saben? Hay una cooperativa inicialmente, que es de la familia. Así decían, ¿no? Cooperativa. Una caja de crédito que es de la familia Cerrón. Ah, sí, ¿dónde? No es en Huancayo, no está cerca, está a 40 minutos, 45 de un pueblo llamado Ahuac, que como sabemos es Ahuac, que es un distrito, la provincia de Chupaca, que es también natural de Cerrón Chupaca, y su familia, ¿no? Claro, ellos son de ahí. Pues eso fue, digamos, un dato importante y indagamos a eso, pues estos días, estos tiempos, y llegamos de alguna manera a encontrar que efectivamente hay una entidad que da créditos. No es una cooperativa, no es una caja rural, no es una caja prestamista formal, es realmente todo lo contrario, simplemente es una sociedad que le han puesto como una financiera, ellos mismos lo han puesto, una financiera que da créditos, pero en la Constitución cuando nosotros vemos, ellos aclaran, se salvan un poquito de decir, por si acaso no estamos captando recursos públicos. De esa manera no pueden ser reguladas, decían, por las entidades supervisoras, como la Superintendencia de la Banca y Seguros. Pero si das crédito. Así es crédito. Y entonces dijeron, sí, efectivamente, damos crédito a la gente de la zona. ¿Cuántas son? No nos dieron los datos. ¿Por cuánto? Tampoco. Simplemente préstamos con garantías. Y no necesitamos ser regulados todavía porque somos una caja pequeña, decía. Pero lo llamativo era primero que eran familiares. Claro.
Es una estaban... empresa familiar, pues, llamarlo de Familiar alguna era, manera. una sociedad familiar, ¿no? Dime, ¿hay alguna, discúlpame mi Sí. ignorancia, ¿hay alguna institución que dé créditos que no pueda ser fiscalizada por la Superintendencia de Bancos y Seguros? Hechas las consultas con la Superintendencia de Banca y Seguros, deberían ser todas de alguna manera Todas tienen que ser reguladas, fiscalizadas. supervisadas. Incluso Claro. las que no reciben dinero de otras personas, recursos Sí. públicos, deben estar en la lista, en los registros. Exactamente. Y no estaban en casa prestamistas. Exactamente, exactamente. Ahora, ellos tienen una constitución como empresa, Sí, de eso sí. acuerdo, pero no para dar crédito. Ellos señalan que sí, Necesariamente. dicen que van a Eso. dar préstamos con garantía de Ya. joyas, garantía de Y, vehicular. claro, prendas o Sí. hipotecas o lo que sea, son créditos, pues comunes y Ujú. corrientes. O sea, aquí en Tonquín eso es un crédito, por favor. Dime una cosa, ¿y tú has visto documentos donde figuren los nombres y el logo y el registro y la licencia municipal y cosas así? No, no, Porque eso requiere, entre otras cosas te digo, Ujú. una licencia municipal para comenzar. claro, claro. Tiene que tener una licencia municipal. Después porque porque ahí entra gente, o sea, no es mi casa. Ujú, así es. Entonces ahí tiene que haber licencia municipal, defensa civil probablemente tiene que hacer una inspección. O sea, mira, abrir una pequeña tienda acá a la vuelta puede ser más difícil que abrir una gran empresa en otro lugar. Claro. Entonces Sobre- estos señores, no. Ahora, ¿y esto qué significa entonces? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Qué, es una tapadera? ¿Es una lavandería? ¿Es esto? ¿O es simplemente un negocio clandestino de crédito con Pe- otro nombre? Es que dadas las características no se descarta nada de eso. No se Y descarta consultándolo con los expertos también, como se le decía. Ellos dicen, están ante SUNAT, la empresa. Obviamente la sociedad está inscrita en la SUNAT. También se ha inscrito en el Ministerio de Trabajo como pequeña empresa. Sin embargo, nadie sabe quiénes son los clientes, a quién están prestando y dónde son los aportes que ellos dicen que han entregado como parte del capital social. 800.000 soles en el transcurso de 2 años, personas que algunos son docentes, ¿no? O incluso enfermeros, otros son algunos genios, muy gente joven, pero principalmente las cabezas son los primos y el tío del señor Vladimir Cerrón, como ellos mismos lo han administrado. Entonces, no sabemos, incluso hechas las consultas, como le decía, la CBS ya tomó de alguna manera conocimiento del tema. Fiscales consultados sobre el tema del lavado de activos también me dice, esto me parece realmente muy irregular, esto se presta Tienen que para lavado. investigar. En otras palabras, la CBS se entera de esto por el mí. comercio, por Sí, ti, así es. por tu Hago informe. la consulta. Como ocurre en otras oportunidades también, o sea, Ujú. en ese sentido el periodismo cumple una función pues ahí de colaborar con las entidades del Estado. Claro, también. efectivamente. Hace 3 años solamente hubo una investigación sobre cooperativas, ya supuestamente formalizadas alrededor del BRAE, Ayacucho, y todas eran informales y muchas estaban realmente recibiendo dinero que era ilícito, obviamente relacionado al Del negocio de la narcotráfico, droga, ¿no? Evidentemente, del narcotráfico. Sí, entonces, Obviamente el narcotráfico. en este caso hay gente que ha trabajado en este grupo económico, señor de Cañicruz, hay gente que ha trabajado como funcionario público y está trabajando actualmente en el gobierno regional, en distritos municipales controlados por el Partido de Perú Libre. Entonces se abre esa posibilidad, según me dicen, ellos tienen que de alguna manera concordar sus ingresos con los aportes. Si estos no coinciden, es que se presentan dos escenarios. Lo que usted decía, lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Sí, pues. Pero, en todo caso, hay que investigar, ¿no? Ese tema que es muy importante. ¿Cuánto tiempo te ha tomado esta investigación? Realmente ha sido días intensos. Usted sabe que la dinámica en la prensa es así muy rápida, muy intensa. Entonces sí, me habrá sido una semana y media desde que más o menos teníamos el dato sobre esta cooperativa situada en los pueblos de Chupaca. En Chupaca, pues, la heroica Chupaca, por si acaso, la Ujú. tierra de Chapulín el Dulce, mis amigos de Chupaca. Sí. Claro, los chapis son el de Chapulín el Dulce, es de ahí. ¿Sabes por qué te pregunto esto? Porque mucha gente dice, no, lo que pasa es que los periodistas reciben un sobre y ahí está toda la información. No es tan sencillo, no es tan fácil. No, eso es... No es tan fácil. Claro, muchas veces eso lo que usted dice es un poco ese periodismo por filtración, le entregan documentos Sí. ya elaborados por otros. Claro.
En este caso, para la defender idea un es trabajar. determinado interés. Así es. Así es. Así es. Ninguna fuente te da un papel de documentos porque son buenos y tú te les saca yo simpático. Ujú, Quieren ujú. sacar un beneficio. Claro, claro. Y ¿No? nos tocó de alguna manera no solamente ver la constitución de la empresa, sino también los personajes que la integraban, como llegamos al punto de que algunos han sido funcionarios, otros están con investigación por lavado de activos de hace 3 años, una investigación que en Junín reposa, ahí se ha congelado Se ha demorado. y no va, porque ya sabemos un poco cómo se maneja a veces la A paso de justicia, tortuga. lamentablemente. Con determinados fiscales hay casos en los que es evidente que había Ujú. influencia política Exacto. de Perú Libre y del doctor Cerrón. Esto es una cosa que, lo que pasa es claro desde Lima, pero en Huancayo mucha gente habla de esto, ¿no? Sí, sí. Pero claro, eso no trasciende a veces a la prensa. Es recién a partir de la llegada del gobierno actual es que la prensa en todo caso de Lima se ha puesto un poco el foco en lo que hizo Perú Libre y su principal líder allá en el gobierno regional, pero la prensa provincial, la prensa de Junín ya estaba viendo de estos casos desde el primer gobierno de Cerrón, estamos hablando de Sí. 2011 al La 2014. prensa local, el Así diario es. Correo y otros. El diario Correo y locales, otros. Ahí hay- algunas radios, etcétera. Efectivamente. Y hay un portal incluso investigativo que ha hecho, cuyo periodista fue incluso amenazado y Sí. le tiraron una especie de bomba ahí en su casa sí. por estar revelando casos probables de corrupción en el gobierno regional. Y otro que no sé si el mismo tuvo que huir. prácticamente, Probablemente. ¿no? No, el que yo No los es conozco, sí, conozco, son periodistas que siguen ahí todavía laborando, trabajando en el tema, ahora que algunos casos de ellos han sido levantados por la prensa de acá de Lima. Perdón. Sí. Y no, sí, es una labor notable, lamentablemente silenciada en esa época, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque hay formas de controlar a la prensa local y no local también, ¿no? Incluso a veces sin dictar una ley, como la que quieren hacer aprobar en el Congreso, que evidentemente no va a pasar en el Congreso, pero te crea un conflicto terrible. Sí, efectivamente, efectivamente. Cuando se dice que la prensa no colabora con el progreso del país, a qué se refieren? ¿A que mejor no se investiga una financiera informal o pseudo financiera? Muy complicado. Claro. Después aparecen los manriques de los claves de Claro, turno año y 90 y decimos, ¡qué tantos. sorpresa! No, hermanito, no es sorpresa. Esto viene ocurriendo hace mucho tiempo. Y muy tarde lo pararon cuando ya fueron afectadas muchas familias, ¿no? En esa época. Un Sí. montón, un montón Claro. de gente que se ve perjudicada por el tema famoso del Sí. Ya tenemos esa experiencia. Eso es lo más fuerte. Entonces, claro, en esto se amerita de alguna manera investigar y bueno, y ver qué tipo de regulación le cabe, ¿no? Realmente a esta empresa que ya tiene 3 años de alguna manera, 3 ¿no? años ya. Sí, sí, sí. Entonces, como le digo, pues hablamos de que era inicialmente muy informal, para empezar. De ahí a que haya probables otros hechos conexos que pueden ameritar delitos, eso ya lo tendrá que ver la autoridad, esperemos, en estos días. ¿Cuánto tiempo llevas en el periodismo de investigación? Pues ya tengo como más de 15 años, si no me equivoco. Empecé en Desco, revista Quehacer, que tal vez ¿En la revista Quehacer? usted también estuvo, ¿no es cierto? Claro. Por favor. Obvio. Yo he leído sus artículos, sí. Entonces, Bueno, yo he estado pues hace mucho tiempo, pero he hecho cosas, bueno, creo algunas interesantes ahí. Tenía una gran ventaja. Eran tan buenas gentes que me decían que escriba nomás, y yo he publicado, yo confieso que con un montón de páginas algunos con un montón de páginas. Eso hoy día no sería probablemente tolerado. no podría, tal vez sí, ¿no? Pero en esa época teníamos esa posibilidad. Claro, y era una muy buena revista. una Viajes, yo he referente. hecho muchos viajes a todo lo que es zona de emergencia, etcétera, etcétera, en fin, qué sé yo. Claro. A Huancayo he ido varias veces, pero no para investigar en Huancayo, sino para irme a Huancavelica en ese trencito que había, ese vagón que había. No es el Tren Macho. No el tren macho, otro. sino un autovagón, que era una cosa también un poco suicida, debo confesar, pero claro, tenía algunos años menos. Ah, ¿A qué edad has comenzado tú? a los 23, 24. 23 Sí, sí, sí. 24. Sí, sí, fue una buena experiencia y bueno, y siempre he estado ligado a ese tema de tratar de hacer investigación periodística en la medida de lo posible, ¿no? Siempre es complicado en este país, pero Es complicado sí, en este país. sí, sí, Aunque ahora hay más portales, hay más cosas, hay más acceso a la información. sí, Se supone que existe una ley de la transparencia y todo eso, ¿no? que se cumple No, bastante perdón, no se mejor. supone, existe. Sí, es que es bastante mejor que otros países, con colegas que he visto de países vecinos,
la ley de transparencia funciona mucho mejor acá. Acá No digo funciona que sea la mucho perfecta, pero, No, pero acá sí en funciona. Colombia, en Acá Argentina, funciona. complicado yo veo. Sí, sí, sí. Acá Entonces, funciona y gracias a eso es que se puede conocer una serie de cosas, ¿no? claro, claro. Y debemos Además, seguir. tú como periodista sabes que al final alguien siempre habla. Mm, Al final hay alguien que siempre habla sí, para sí. descargar su conciencia porque tiene, ¿cómo se llama? Le duele el estómago o lo que sea. Claro, por diversos motivos, siempre Siempre por habla. patriotismo, por amor, por venganza, siempre hay Por alguien que va a venganza, por querer, odio. por Esto. odio. Bueno, así han salido los famosos Vladivideos. Exacto. Tú eres muy joven en esa época, pero No, recuerdo, sí. el primer Vladivideo tiene Bueno, sí, el tema de ese origen. Matilde Pinchi Pinchi, Yo ¿no? tengo una hipótesis Claro. sobre eso. Pero, y después han salido un montón de cosas. El otro día, hablando con esta nueva ley de prensa que quieren sacar, hablaba con una de las personas, ya falleció, que hacía los titulares de los tabloides en la época que los tabloides recibían los titulares del CIN, Claro. que no era ni siquiera del CIN, era de su computadora nada más que lo Computadora, mandaba. actualmente, sí, porque No no necesitaba. no necesitaban ir, claro, los Y eran los titulares. titulares. Los ¿Para titulares. qué? Para que salgan en letras grandes, Así tabloides. es. Los llaman Un diarios periódico chicha. tabloide. Claro, Los claro. famosos diarios chicos. Claro, que había una tarifa por los titulares. Sí, 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 Los unos famosos 3, 4, titulares. 5 O sea que que, hubieron. en fin, esta cosa ya tampoco lo están inventando hoy día, ¿no? No. No, sí hemos sido mencionados. Yo también aparecí en uno de esos diarios también en algún momento por escribir algo contra el Servicio de Inteligencia Nacional de la época. Mira. Ya me tacharon de, no sé, soplón, traidor a la patria. Sí. ¿En qué diario fue hoy? Yo trabajaba en la República. Ya. Investigación también. Ya. Sí, Y te y sacaron en esa en uno de época, estos claro. diarios. Sí, ¿Y no te recuerdo. conocían a ti? El jefe? No. ¿Te O conocían, tal vez pero- sí, pero no. Pero que eras un depravado. Bueno, no me llegaron a hacer esas caricaturas terribles que hicieron contra algunos de los directivos, Ya, ¿no? entiendo. Pero no, sí, cada artículo que podía ser nuestro trataban siempre de minimizarlo y acusarnos de traición en esa época, creo. Bueno, típico, eso siempre se Sí, eso- minimiza, no es la primera. Bueno, Miguel, muchas gracias Pues un gusto, por la Chema. visita, ¿no? No. Y nos mantienes informados, por favor, de cómo van Sí, claro, muy bien. A lo mejor me voy a Huancayo a pedir un crédito. Ah, vamos, Imagínate tú, me acabo de enterar, claro. con bajo interés. Y no hay requisito aparentemente. Y me mando a mudar. Chupaca. Muchas gracias. Hasta luego. Miguel Gutiérrez.